Pues como te digo, estamos en la última parte de 1 Corintios. Este capítulo 16 te comentaba la semana pasada que es un capítulo práctico, aplicativo. Nos habla de los deberes cristianos. La semana pasada hablamos del deber sobre ofrendar, ¿no? Y esta semana vamos a hablar otros deberes cristianos, otros consejos que nos da la Biblia para la iglesia, para que caminemos en la palabra, para que apliquemos todo el conocimiento que hemos estado adquiriendo a través de 1 Corintios. Ciertamente hemos visto mucho contenido teológico, pero si la teología no se convierte en adoración, si la teología no se convierte en amor a mi prójimo, si la teología no se convierte en amor a mi esposa, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y entonces Pablo se pone esta parte para hablarnos de los deberes como cristianos. Y entonces hoy vamos a ver una serie de consejos a través de este pasaje. Vamos a abarcar los versículos 5 al 12. Y a medida que consideramos este pasaje juntos, vamos a ir resaltando ciertos consejos que nos da la Biblia para que apliquemos en nuestra vida diaria, para que apliquemos en nuestro diario andar. Y entonces, si estás ahí, en 1 Corintios capítulo 16, vamos a retomar el verso 5, ¿ok? 1 Corintios 16, versículo 5. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué está hablando aquí Pablo, no? Porque cambia un poquito abrupto el tema, pero en realidad no. ¿Te acuerdas que Pablo le estaba pidiendo a los cristianos de Corinto que vayan recolectando cada domingo la ofrenda, una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando hambruna en ese momento, que está pasando momentos difíciles, y entonces ellos están recolectando una ofrenda? Y la intención de Pablo, por lo que dice aquí en el versículo 5, es que quiere pasar primero a Macedonia, pero después quiere ir con ellos. Pues obviamente uno de los motivos, recolectar esa ofrenda para llevarla a Jerusalén, ¿no? Pero entonces por eso vemos que Pablo aquí empieza diciendo: bueno, quiero oírlos a ver cuando haya pasado, dice aquí, por Macedonia. Ahora, las cosas que vimos en esta carta podemos decir que eran las más urgentes que Pablo quería tratar, porque Pablo es de los que les gusta tratar las cosas de frente, ¿no? De hecho, si tú lees el libro de Gálatas, hay una ocasión muy específica en la que Pablo de frente confronta a Pedro, porque Pedro está dando favoritismo a los judíos y todo eso. Pablo es de esas personas que no les gusta mandar así como el recadero, ¿no? Así para ver y diles, ¿no? Pero sin embargo, había cosas tan urgentes que por eso mandó esta carta. Cosas urgentes que vimos a través de todo esto, ¿no? Situaciones con el adulterio, con los sacrificados a los ídolos, con el desorden que había cuando la iglesia se reunía, y cosas que no podían esperar a que él fuera a verlos. Pero sin embargo él les dice: voy a ir a verlos, aún así voy a ir a verlos. A lo mejor hay otras cosas que pueden esperar y prefiero hablarlos de frente, ¿no? Pero es interesante porque él deseaba visitar a los corintios. No sé, es importante darnos cuenta de que a pesar de que esta es una carta dura, no sé qué tanto de esta carta pudiste estudiar con nosotros. Si te estuviste desde el capítulo 1, o a lo mejor llegaste como a la mitad, no lo sé. Pero tú sabes que esta carta ha sido durísima en confrontación, en reprender, ha sido durísima en corregir. Y a lo mejor vemos esta carta y nos imaginamos a Pablo como enojado con los corintios, pero la verdad es que él los amaba. La verdad es que él amaba a los corintios. Y esta carta, a pesar de que sí es muy dura, Pablo no la está escribiendo con un espíritu contencioso, con un espíritu de pleito. Él amaba mucho a los corintios y por eso estaba deseoso de ir a verlos cara a cara. Y sí les habló duro, y sí nos pegó duro las pedradas también mientras que lo estudiábamos. Sí los había corregido y sí los reprendió, pero él tenía gran deseo de verlos, los amaba. O sea, esta no es una carta de pleito, porque hay un pensamiento erróneo
cuando pensamos que el hecho de corregir o el hecho de exhortar es sinónimo de pelear, o es sinónimo de contender, o es sinónimo de enojarse, ¿no? Hay un pensamiento erróneo y tenemos que quitárnoslo. Y probablemente el primer consejo que podemos ver en todo esto, ya cerrando la carta y viendo el deseo de Pablo de ir y estar tiempo con ellos, es que la corrección es amor. Él no los dejó de amar porque los corrigió. No los dejó de amar porque los reprendió. Y con todas las cosas que estaban haciendo mal, y vaya que estaban haciendo muchas cosas mal, eso no significaba que Él los había desechado o como iglesia, no. Sino que parte de su amor lo llevó a corregir. Y ese es el primer consejo que podemos llevarnos de esto, ¿no? La corrección es: te amo lo suficiente como para decirte las cosas de frente y corregirte en amor. Mira, a lo mejor los papás pueden sentirse identificados en esto, ¿no? ¿Qué es lo más fácil, no? Estás en la fila del súper para pagar en la caja. Y sabes, la trampa de Satanás que puso en todos los súpers es que en las cajas están todos los dulces, ¿no? Y las papas y todo lo que los niños quieren picar. Y entonces ya le compraste algo, pero a fuerzas quiere otro, ¿no? Y quiere el chocolate, ¿no? Quiere el Snickers y se tira al piso y empieza a llorar y a gritar. ¿Qué es lo más fácil? Ponlo en el carrito chiquito ya, ¿no? Ahora, ¿qué es lo mejor para él? Pues depende de tu estilo, ¿no? Pero corrección, ¿no? O sea, lo mejor para él es corrección. Porque si no, no va a aprender que no puede tener todo lo que él quiere. Y no siempre va a poder ser así. Y si sabes que si tú lo acostumbras a que todo lo que él quiere lo va a tener, entonces cuando llegue al mundo y sea grande y quiera tener algo que no puede, entonces va a pasar algo malo en su vida, porque lo va a querer tomar a la fuerza, ¿no? Entonces, la corrección es amor. Te amo lo suficiente como para meterme en el problema de corregirte, porque corregir a alguien es meterte en un problema. Sin embargo, te amo lo suficiente y no me importa. A lo mejor te enojas en este momento, porque ninguna disciplina, dice la palabra, ¿no? Ninguna disciplina en el momento parece causa de gozo, ¿no? Pero te amo lo suficiente como para corregirte. En la iglesia, Dios nos manda la corrección. Y de verdad que es amor, porque están los dos casos: aquel que cae en un error o está viviendo en pecado, y en lugar de corregir, cuchicheas por allá, ¿no? Y entonces, ¿ya viste lo que está pasando? ¿Y viste lo que está publicando? No, puras groserías. Pero el amor no es hablar de eso con alguien más. El amor es ir y decir: ¿sabes qué, hermano? Esto no le agrada a Dios. Mira lo que dice su palabra y te amo, pero creo que esta área Dios te está llamando para mejorar, ¿no? Punto. Eso es amor. Meterte en problemas. Te amo lo suficiente como para decirte las cosas. Y es lo que está haciendo Pablo con los corintios. ¿Qué hubiera sido más fácil para Pablo? No, pues ya mejor ni los voy a ver. Mira, que hagan su rollo, que hagan su relajo. Y pues ya yo me enfoco en las iglesias que se están portando mejor, ¿no? Pues sí, pero Pablo los ama lo suficiente, y entonces empieza a escribir, ¿no? Y entonces manda esta carta de corrección. La corrección entonces no es sinónimo de pleito, sino de cuidado. Yo te cuido, por esto de vez en cuando tengo que corregirte. Santiago 5, versículos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Hay quienes después de una exhortación o después de ser corregidos en algo lo toman con un espíritu contencioso y deciden ofenderse, ¿no? Porque cuando alguien te corrige es duro y nunca va a dejar de ser duro, pero tienes dos opciones. Puedes decidir ofenderte o puedes decidir recibirlo. Es una decisión. Si tú tomas la corrección con un espíritu contencioso, entonces te vas a alejar y te vas a ofender y te vas a enojar y a lo mejor hasta vas a hablar mal de quien te corrigió. Pero claramente esta no era la idea de Pablo. Pablo, después de que, como dice la hermana, les dio sus nalgadas a los corintios, después dice, pero los amo y quiero ir a verlos, quiero estar un tiempo con ustedes. Él no está enojado, Él no nos ha desechado, Él los ama, los tuvo que corregir, pero los ama. Versículos 6 y 7 dice, y podrá ser que me quede con vosotros, ¿sí? O aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y entonces Pablo no solamente quiere verlos de paso, sino que quiere pasar un buen tiempo con ellos. Y eso se llama compañerismo. Y probablemente ese es un segundo consejo que podamos tomar de esta porción para nuestra vida cristiana: el permanecer en compañerismo. Y los cristianos estamos llamados a tener compañerismo con otros cristianos. Compañerismo, como dice Pablo, no es venir de paso. Me gusta mucho la manera en la que lo dice Pablo, porque Pablo dice específicamente en el versículo 7, no quiero veros ahora de paso. O sea, compañerismo no es venir de paso, compañerismo es pasar tiempo de calidad con otros creyentes. A veces nosotros venimos de paso a la iglesia. Llego rápido y me voy rápido, pero si es así, te estás perdiendo de una parte importantísima de lo que ser iglesia es, de lo que ser cristiano es, ser hijo de Dios, incluso de tu relación misma con Dios. Es el compañerismo con otros creyentes y te lo estás perdiendo. A ver, pastor, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que el compañerismo con otros creyentes es parte de mi relación con Dios? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Y eso dice la Biblia. Ahorita te voy a decir en dónde lo dice, pero Dios te va a hablar muchas veces a través de tus hermanos en la fe. Dios nos ha puesto a hacer vida juntos para apoyarnos unos a otros y crecer juntos en el camino de Dios. Y si no crecemos en conjunto con la iglesia en la que Dios nos ha puesto, entonces estamos dejando un espacio importante de nuestra relación personal con Dios. Dice la palabra misma, nos dice en el libro de Eclesiastés que mejor son dos que uno, porque si uno cayere el otro le levantará, pero hay de aquel solo que no hubiera quien le levantare cuando cayera, ¿no? Somos iglesia y estamos para eso. Ahora, 1 Juan 1:3 nos dice esto que te estoy diciendo, que no hay relación personal con Dios sin relación con la iglesia de Dios. Dice, lo que hemos visto, 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces la palabra comunión que usa Juan aquí es la palabra koinonía, es un vocablo griego que significa estar asociado con alguien, tener comunicación o participación o compañerismo o incluso benefacción. Es benefacción, qué raro. Claro que sí, porque nos beneficiamos del compañerismo, porque nos enriquecemos espiritualmente en el compañerismo. Y entonces estamos llamados a este compañerismo, a esta asociación unos con otros, a esta comunicación, a esta participación. Estamos llamados a esto. Y cuando hacemos esto, dice Juan, realmente estamos teniendo comunión con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y entonces
Dios nos reta a través de esto a salir de nuestra zona de confort también. Porque tenemos muchos pretextos para no tener compañerismo. Tenemos muchos pretextos para no querer integrarnos bien con nuestra familia en la fe. Que si soy tímido, ¿no? Es de los más comunes. O si tengo otras cosas que hacer, o si me tengo que ir rápido, o si, no sabes qué, es que yo ya no confío en la gente porque en iglesias anteriores me han hecho esto y esto y esto y esto. O a lo mejor el pastor tiene cara de mala gente, ¿no? No lo sé. Pretextos que en realidad parecen válidos, pero nada es válido cuando Dios nos ha llamado a obedecer su palabra. De nada me sirve tener buenos motivos o pretextos o razones por las cuales no puedo estar tiempo con la iglesia, si al final del día lo que estoy haciendo es ser desobediente a lo que Dios me está diciendo. Y Dios a través de esto nos reta a salir de una zona de confort o de una burbuja que a veces ponemos a nuestro alrededor. Si tú te sientes tímido, yo créeme que soy muchísimo, no sé si muchísimo más, pero toda mi vida yo he batallado con ser tímido. Y toda la vida he batallado desde pequeño, con forjar lazos o relaciones con personas, hacer amigos. Siempre fui en la escuela de los últimos en conocer a las personas del salón, ¿no? O sea, sí, toda mi vida batallé con eso. Toda mi vida batallé con eso. Por gracia de Dios soy pastor. Pero, sí, pues la verdad. Pero hay algo que comprendemos. Si Dios me está llamando a salir de esta zona de confort, a saludar a alguien, invitar a comer a alguien, platicar, abrir mi corazón con un hermano o con una hermana para que ore por mí. Estoy pasando problemas, estoy pasando tribulaciones, necesito una palabra de ánimo, o simplemente necesito estar con mis hermanos en la fe y ser animado. Dios me está llamando a salir de esa zona de confort mía y entender que Dios me llama en esto, en un paso de obediencia, en un paso de fe también. Y entonces Pablo tiene este deseo, dice, no quiero ir nada más de paso. Digo, sería fácil porque el motivo que es, pues recoger la ofrenda que va a llevar para Jerusalén. Entonces, mira, de pasadita voy y así nada más me estaciono, te toco el claxon y me la pasas y me sigo, ¿no? O sea, él le quedaba de paso realmente ir primero a Corintio, recoger la ofrenda y vámonos. Y continúo, pero dice, no quiero hacer eso, quiero estar un tiempo con ustedes. Y una de las palabras claves están al final del versículo 7. ¿Qué dice al final del versículo 7? Si el Señor lo permite. Qué palabra qué frase tan importante y tan relevante que a lo mejor la leemos y lo pasamos de largo. Pero aquí hay un consejo, un tercer consejo, bien importante para tu vida cristiana. Rinde tus planes a Dios. Uno de los mejores consejos que te puedo dar como pastor, ríndele tus planes a Dios. Si tú te fijas, Pablo ya tenía una planeación hecha. Y Pablo era así, Pablo era bastante metódico y muy ordenado y muy organizado, cosas muy buenas. Si tú ves los viajes misioneros, al final de las Biblias, casi todas las Biblias al final hay unos mapitas y muchos dicen el viaje misioneros de Pablo, ¿no? Y las flechitas por donde pasó. Si tú te fijas, era bastante metódico, organizaba, planeaba con anticipación, incluso escogía o buscaba escoger las ciudades específicas a las que quería evangelizar primero, para que de esas ciudades grandes después expandiera el evangelio a otros lugares. O sea, él era una persona organizada, metódica, que le gustaba planear. Te puedes dar cuenta fácilmente. Pero aún con todos estos planes definidos y toda esta planeación, él aprendió a dejar un espacio para esta frase.
si Dios lo permite. Y este es un buen ejemplo para nosotros. Planificar es muy bueno, ser organizado es muy bueno, es muy buen hábito, pero no debemos de hacer una sola planeación o una sola organización sin dejar un espacio para la flexibilidad de los planes de Dios en tu vida. Este es mi plan, Dios, pero estoy abierto a que si tú lo quieres cambiar, adelante. Y a lo mejor esas palabras te dan miedo porque no quieres que Dios cambie tus planes. No, porque esta escuela me gusta muchísimo. No me los cambies. Este trabajo está buenísimo. No, Señor, no me cambies los planes. Pero es importante que comprendamos que nuestra vida no es nuestra, es de Él. Fíjate que dice Santiago 4, versículo 13 al 15. Santiago 4, el 13 al 15. Dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Sí, traficaremos y ganaremos. Dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y la Biblia nos enseña muy claramente a rendir nuestros planes a Dios. No tomar nada por garantizado. Y a veces tomamos esta frase como muletilla, ¿no? Pues primeramente Dios, nos vemos mañana, ¿no? O si Dios quiere, ¿no? Te voy el sábado si Dios quiere, ¿no? Es una muletilla. Pero en verdad es importante que tomemos esta manera o esta perspectiva de ver las cosas. Porque es muy fácil ser personas perfeccionistas. ¿Hay perfeccionistas aquí? O que nos gusta tener todo bajo control, ¿no? Y cuando algo se sale de tus manos, ¿qué pasa? ¡Pum! Y frustración, y te enojas con todo el mundo, y hasta le hablas feo a tu perrito que no tiene la culpa, ¿no? Depresión, no lo sé. Porque estamos operando de una manera en la que no estamos diseñados para operar, que todo depende de mí. No estás diseñado para operar de esa manera. Y va a ser muy frustrante si tú deseas hacer las cosas de eso. Y mis planes, y la manera en la que yo lo planeé, y la manera en la que yo lo organicé. Dios no desea que vivamos así. Entonces Dios nos invita. Si Dios quiere, haremos. Si el Señor lo permite, entonces. Y si algo sale diferente de como lo planeé, gloria a Dios. Porque dice su palabra: los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas les ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y entonces, si tú estás aquí y has sido llamado por Dios, tú sabes que incluso si las cosas se salen de tus manos, no se han salido de las manos de Dios. Y aun si las cosas no están saliendo como tú lo planeaste, sabes que al final del día Dios lo va a obrar para bien. Y entonces estoy tranquilo. Entonces tengo confianza. Y no pasa nada si algo no salió como yo quise. Mi confianza está en Dios. Tremendo descanso es confiar en Dios. Tremendo descanso es saber que las cosas dependen de Él. Y sí, voy a planear y voy a organizar y voy a hacer, pero Señor, tu voluntad. Pero Señor, si tú dices algo diferente, adelante. Entonces, versículos 8 y 9, vamos a continuar. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces Pablo pues les está comentando: no quiero ir a verlos, no de pasadita sino rápido. Entonces voy a ir primero a Macedonia y ya después me quedo un tiempo con ustedes. Pero ¿por qué voy a Macedonia? Porque en Efeso se me ha abierto una puerta grande. Dice una puerta grande y eficaz. Y entonces dices: qué padre, ¿no? O sea, cuando decimos, no, se nos abrió una puerta bien grande, dices, no, qué padre. Pero en la segunda parte, y muchos son los adversarios. Es interesante porque Pablo ya había estado antes en Efeso.
Y efectivamente Dios había abierto una puerta muy grande. Si tú lees en Hechos capítulo 19, te lo dejo de tarea en tu casa, Pablo en Éfeso, toda la primera parte increíble. O sea, y empiezan judíos y gentiles a reconocer, a aceptar a Cristo, a conocer a Cristo, y entonces grandes señales y prodigios y milagros están pasando en la ciudad, y entonces una gran parte de la ciudad se está convirtiendo, y todo esto está pasando en Éfeso. Pero la segunda parte del capítulo 19 de Hechos, moles, y que se le arma un pleito con los plateros, porque obviamente como muchos están viniendo a Cristo, y Éfeso, grande es Diana de los efesios, decían los efesios. O sea, su diosa Diana, su principal deidad, ¿no? Y los plateros, que son escultores que se dedican a hacer estas figuras de la diosa Diana, y entonces la venden y de eso tienen su sustento. Pero entonces ahora vienen a Cristo y ya no adoran a Diana de los efesios, ya nadie les está comprando, y entonces se le arma a Pablo con todos los mercaderes. Y de hecho la salida de Pablo de Éfeso fue fea. Fue fea porque fue con una trifulca de personas enojadas y furiosas y confundidas, que empezó con eso, pero luego ya no sabían ni por qué estaban ahí, pero sabían que querían matar a Pablo, ¿no? Eso es lo único que sabían. Y algunos que sabían que era por el problema del cristianismo, pero otros pensaban que era un egipcio que había traído no sé qué cosas, y entonces le fue mal a Pablo en Éfeso. Pero entonces, qué curioso, o sea, que la escena en Éfeso termina fea, pero entonces Pablo les escribe a los corintios: se me abrió una puerta grande y eficaz y quiero regresar ahí. Me llama la atención que a pesar de la tribulación, Pablo sabe reconocer una puerta abierta en la que él tiene que ir ahí. Y a lo mejor un cuarto consejo aquí que te puedo dar, que las pruebas son grandes oportunidades. A lo mejor tú no estás acostumbrado a ver las pruebas o las tribulaciones de tu vida como oportunidades grandes, pero la realidad es que lo son. Son grandes oportunidades para crecer, son grandes oportunidades para aprender, son grandes oportunidades para glorificar a Dios en medio de ellas, son grandes oportunidades para que tú seas moldeado al carácter de Dios y Dios vaya transformando tu carácter a través de esa prueba o esa situación. Son grandes oportunidades para servir a Dios. Y entonces, cristiano, grábate esto: la oposición no significa que Dios no esté contigo. La tribulación no significa que Dios no esté contigo. Que a veces ya te fue una tras otra, y dices: ¿y dónde está Dios? Pero eso no es sinónimo para nada de que Dios no esté contigo o que Dios te haya desamparado, ¿no? La oposición, de hecho, muchas veces es señal de que Dios está contigo y de que estás en el lugar en el que debes de estar. Si un cristiano no estuviera haciendo la obra de Dios, el enemigo no tendría por qué atacarte, para empezar. Pero si tú estás haciendo la obra de Dios, el enemigo está muy inquieto. Y tienes que entender y comprender que tienes un enemigo que se llama Satanás. Y cuando tú haces la obra de Dios, él va a estar muy inquieto, ¿no? Ese familiar que ha sido muy renuente al evangelio, que te ha insultado, que ya te ha ofendido, que ya te ha dicho: a mí no me vengas a hablar de esas cosas. En palabras de Pablo, tienes una puerta grande y eficaz abierta delante de ti. El hecho de que haya oposición no significa que te debas dar por vencido. Vamos en nuestras Biblias, acompáñame por favor a Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
capítulo 15, versículos 18 al 21. Y fíjate, esas son palabras de Jesús. Y son palabras muy relevantes para nosotros, hijos suyos. Fíjate cómo dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y entonces viene esta advertencia de Jesús para sus discípulos. Ese compañero de trabajo, ese compañero de escuela, ese jefe, ese maestro, ese vecino, es una puerta grande y eficaz que Dios ha abierto delante de ti. No te extrañes si estás teniendo oposición, no te extrañes si te sientes despreciado, si te sientes hecho a un lado, si eres el bicho raro de la escuela o del trabajo. No te extrañes. Dice Jesús: acuérdense mis palabras, el siervo no es mayor que su maestro. Y si a mí, su maestro, me han aborrecido, también a ti. Pero ¿sabes algo? Vale la pena soportar un poquito de tribulación, dice Pedro. Quizás tenemos que estar afligidos por un tiempo, pero vale la pena. Si es por Cristo, si es por su reino, si es para glorificar su nombre, si es para dar testimonio, si es para que alguien, a lo mejor de toda esa bola que se está burlando de mí, pero con uno solo de ellos que vea algo diferente y entonces diga: yo necesito lo que Él tiene en mi vida. Vale la pena. Y Pablo lo sabe. O sea, salió de Éfeso por la puerta de atrás porque lo querían matar. Pero quiero regresar ahí porque ahí Dios abrió una puerta grande. Una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios, pero ahí está Dios. Versículo 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ahora, aparece aquí, y muy seguido en las partes finales de Pablo, aparece por aquí el nombre de Timoteo. ¿Quién es este Timoteo? Timoteo es un discípulo que Pablo amaba muchísimo. Timoteo era discípulo de Pablo. Era un joven que Pablo conoció con su madre y con su abuela, y lo tomó y se lo empezó a llevar para sus viajes misioneros. Lo vemos en el libro de Hechos, y lo empecé a llevar con él. Y Timoteo menciona a Pablo que era de gran ayuda. Menciona a Pablo que no había nadie, dice incluso, no tengo a nadie del mismo ánimo, o sea, del mismo sentir como Timoteo. Se volvió un hijo espiritual este Timoteo para Pablo. Y entonces, juntamente con Pablo, Timoteo viajó mucho, hizo muchos viajes misioneros, apoyó en la plantación de muchas iglesias, y como era de esperarse, terminó siendo líder dentro del cristianismo del primer siglo, de la iglesia primitiva. Incluso se le dio a él el pastorado más adelante de la iglesia de Éfeso, se convirtió en el pastor. Pero el problema con Timoteo es que era muy joven. Él era, pues se calcula, para el tiempo que tomó la iglesia de Éfeso y se hizo pastor, Timoteo a lo mejor tendría, algunos dicen entre 20, 22 años, o algunos se van más arriba para 30, pero aún para el judío
eres un chavo, ¿no? O sea, eres demasiado joven. Y entonces aquí vemos que dice Pablo, si llega Timoteo, primero que esté tranquilo, pero dice en el versículo 11, nadie le tenga en poco. O sea, no lo menosprecien, no lo hagan a un lado. O sea, él es un pastor, él es un líder, trátenlo bien, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil para los corintios hacer de menos a Timoteo porque era un pastor muy joven. Entonces los creyentes de Corinto específicamente, hemos visto que se dejaban impresionar por personas más elocuentes, por personas de mayor experiencia, y entonces era muy fácil que dijeran, este chamaquito, pues ya. Pero entonces, aquí hay un quinto consejo que es bien importante, en términos generales, digo, no solamente en no menospreciar a otros, pero en términos generales, que pongas tu mirada en Cristo. Un consejo bien importante. Porque lo que pasa en ese momento con Timoteo, que a pesar de ser pastor, había quienes no lo tomaban en serio por su juventud, no ha cambiado tantas las cosas hoy en día. A mí me ha tocado algo muy similar porque Dios me puso a pastorear por primera vez a los 21 años una iglesia. Y después aquí en Jalapa, a los 24 años empecé a pastorear aquí en Jalapa. Y muchos se han ido de la iglesia porque ven a un pastor muy joven. Y está bien porque seguramente Dios tiene un lugar diferente para ellos. No estamos peleados con eso. Es totalmente válido. Pero Dios nos anima a que miremos más allá. Cuando Samuel iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, ¿te acuerdas de esa historia? Que va a ungir al siguiente rey de Israel, ¿no? Y entonces, ¿a quién le traen primero? Pues al más grande, el más fuerte, ¿no? El más preparado o experimentado, ¿no? Y entonces, de todos los hijos de Isaí, nadie pensaba que el Señor quería ungir a David, porque era el más chico de los hermanos, el pastorcito de las ovejas. ¿Cómo él va a ser el nuevo rey de Israel, no? Hasta el final, ¿no? O sea, ya que no quedó, ya son todos estos tus hijos, pues queda uno más, pero pues está ahí atrás en el patio con los borreguitos. Pues ¿cómo? Mándalo a llamar, ¿no? Y es el que unge Dios como el nuevo rey de Israel y terminó siendo el rey más famoso y conocido como el mejor rey de la historia de los israelitas. Todos saben quién es el rey David, ¿no? Digo, hoy en día hasta lo cantamos en las mañanitas, no tiene nada que ver. Y es una mentira, no las cantaba el rey David. No sé de dónde salió. Pero lo conocemos, incluso en nuestra cultura. Mal, pero lo conocemos. Pero el punto es que nadie creía que él fuera a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Por su juventud, por su apariencia. Era muy chico de edad, era muy chico de estatura. Incluso menciona que era como delicado, entonces... Pero en general hay esta tendencia de que el hombre pone su mirada en el hombre. Y mira lo que quiere que le impresione, ¿no? Mira las credenciales. Pablo les dice a los corintios, no menosprecien a Timoteo. Que él esté tranquilo, no le tengan en poco. Pero entonces, nosotros, inconscientemente, terminamos haciendo esto incluso con los jóvenes, ¿no? Porque ¿qué decimos de los jóvenes? No, pues están chavos, todavía tienen que vivir y tienen que divertirse. Y sí, tienen que enfiestarse un rato porque están en la edad y tienen que vivir y tienen que experimentar, pues son jóvenes. Y de esa manera los tenemos en poco. Como si Dios no los hubiera creado para cosas más grandes, ¿no? Como si Dios no tuviera propósitos más grandes para sus vidas o no los pudiera utilizar de una mejor manera en esa etapa de juventud, ¿no? Pero entonces les solapamos porque al fin del día pues están chavos. Y está subestimando la capacidad que Dios ha puesto en la juventud. Primera de Juan, fíjate que cómo se expresa Juan, el apóstol Juan de los jóvenes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros,
y habéis vencido al maligno. Ese es el potencial que ve Juan en los jóvenes de la iglesia. Un joven que ha rendido su vida a Cristo, fuerte. La palabra de Dios permanece en ellos. Ha vencido al maligno. Pero entonces amanece crudo y hasta le llevas los chilaquiles, ¿no? Y se la pasa en videojuegos todo el día y hasta le pica su frutita para que ya no se tenga que levantar a prepararse su lunch, ¿no? Y se está echando a perder una generación porque tenemos en poco a los jóvenes. Como si Dios no los hubiera creado para cosas más grandes, más importantes o más relevantes. Y para los jóvenes, digo, muchos de los jóvenes están ahí en su clase de adolescentes, pero también hay jóvenes aquí. Rinde tu vida a Dios y mira lo que Él puede hacer con eso. Dios te ha creado para cosas más grandes que perseguir un salario. Y no digo que esté mal que busques una estabilidad económica, pero Dios te ha creado para cosas más grandes. Rinde tu vida a Dios y mira lo que Él puede hacer a través de ti. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y tienes entonces, joven, la oportunidad de ser ejemplo. Cuán hermoso es cuando la juventud es ejemplo de una vida que agrada a Dios, que conoce y vive la palabra de Dios y no puede ser tomada en poco, no puede ser menospreciada, porque es evidente lo que Dios está haciendo a través de ellos. Versículo 12 dice acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En comparación con Timoteo, Apolos era una persona que en términos generales los corintios respetaban. De hecho, al principio de la carta estudiamos una división que hubo en la iglesia que nos decía: no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Uno que otro más ubicado decía: no, pues yo soy de Cristo. Pero pues tampoco les servía de nada estar más ubicados, porque de cualquier manera estaban en el pleito. Entonces, sí soy de Cristo, pero me estoy peleando contigo, entonces tampoco. Pero entonces uno de estos líderes que era visto con respeto por los corintios era Apolos, ¿no? Y entonces al final del día, Apolos dice aquí, Pablo, pues Apolos no va a poder ir. Es interesante que dice: le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir, ¿no? O sea, como cuando tienes a un líder en un pedestal y de repente y se equivoca o te trató mal, ¿no? Y entonces lo tenías así en un pedestal y pum, se te vino abajo, ¿no? Ese Apolos que tú decías: yo soy de Apolos, pues fíjate, no tiene voluntad ahorita de venir a verte, ¿no? Entonces, qué importante es, por eso este quinto consejo del que te estoy hablando, que no pongas tu mirada en los hombres, sino que la pongas en Cristo. Qué importante es este consejo, ¿no? Apolos no iba a poder ir a visitarlos en ese momento. Ellos tendrían que conformarse con Timoteo, ¿no? Queríamos a Apolos, pero nos mandaron a Timoteo. Pero al final del día no importa quién esté detrás del púlpito, sino que lo que importa es que se predique el evangelio, que se enseñe la palabra de Dios. Los corintios estaban siendo probados en esta área. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está puesta el enfoque? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás alabando? ¿A quién estás glorificando? ¿A Dios o al hombre? Y entonces era una prueba para ellos, no poner su mirada en los pastores, sino en la palabra de Dios. Y ¿sabes algo? Es casi imposible no desarrollar algún favoritismo en cuanto a maestros. Siempre va a haber alguien que te guste más cómo enseña,
o que te da ejemplos más dinámicos, o que habla más elocuentemente. Siempre va a haber esto, ¿no? Y hasta cierto punto se vale decir, me gusta cómo enseña ese pastor, me gusta cómo enseña este otro pastor. Normal hasta cierto punto. Pero qué hermoso es poder poner nuestra mirada en la palabra de Dios. No buscar elocuencia, no buscar la experiencia de alguien, sino que se predique el evangelio. Porque la Biblia nos advierte que es algo muy peligroso, algo que Pablo denomina la comezón de oír. Ya lo has escuchado en la Biblia, ¿no? Ya lo has leído en la Biblia. Algo que Pablo denomina el comezón de oír es muy peligroso. ¿Qué es comezón de oír? Nos dice 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, comezón de oír es cuando ponemos nuestra atención en otras cosas en lugar que en el evangelio. A lo mejor es la elocuencia, a lo mejor es la experiencia, a lo mejor son los chistes de un pastor, o a lo mejor simplemente te dice cosas que son más agradables de escuchar, cosas que te gusta escuchar. Yo quiero escuchar que soy un campeón, un hijo del rey. Yo quiero escuchar que no sé, X o Y, que voy a tener prosperidad, o que... Yo quiero escuchar eso. Comezón de oír significa que por fin encuentras a alguien que te rasca la orejita, así como que te estaba picando y alguien te hizo así, ay, sentiste rico. Y entonces vas con el que te habla bonito porque te gusta, ¿no? Tienes esa preferencia, pero tu mirada no está en el evangelio, tu mirada está en que se ha sentido bien. Sígueme hablando, sígueme diciendo que soy un campeón. Sígueme diciendo que puedo lograr todos mis propósitos. Sígueme diciendo esto, ay, qué rico se siente. Pero entonces Pablo dice, se volverán a las fábulas. Dan la espalda a la verdad. Es peligroso por eso. Necesitamos poner toda nuestra atención en el evangelio, en la palabra de Dios. Si se está predicando la Biblia verdaderamente, entonces Dios va a hablarme. Porque Dios ha prometido que su palabra no regresará vacía. Sea el más elocuente de los predicadores, o sea el más inexperto de los predicadores, el poder no está en la elocuencia, sino en el evangelio. Por eso decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y la realidad es que a veces nos va a tocar tener un Pablo como predicador, con mucho conocimiento y experiencia. A veces nos va a tocar un Apolos como predicador, muy elocuente en sus palabras. A veces nos va a tocar un Timoteo, quizás no con mucha experiencia, quizás no con mucha elocuencia, pero yo no vengo a escuchar al hombre, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Entonces Pablo les advierte, no voy a ir yo, no voy a ir a Apolos, les mando a Timoteo y recíbanlo, porque él hace la obra de Dios, porque él hace la obra de Dios. Entonces, como creyentes tenemos que poner nuestra atención en el evangelio y no en el hombre. Los pastores somos humanos y vamos a fallar mucho, pero la palabra de Dios nunca falla y permanece para siempre. Y el evangelio es poder de Dios. Entonces hemos visto 5 buenos consejos en esta porción para toda la iglesia. Lo primero, que es un recordatorio más que un consejo. La corrección es amor, vimos primeramente. Después vimos el permanecer en compañerismo, que Dios te ha llamado a salir de esa zona de confort para estar en compañerismo con los hermanos. En el tercer puesto vimos rinde tu vida a Dios. Aprender a planear, sí, pero rendir mis planes delante de Dios y estar dispuesto a la voluntad de Dios. En el 4 vimos las pruebas son grandes oportunidades. Y 5, pon tu mirada en Cristo. Créeme que son consejos que tomamos de la Biblia que son buenos y son importantísimos. Cuando los ignoramos a veces somos lastimados.
cuando los ignoramos a veces juzgamos mal, erramos. No sé cuánto de estos consejos necesitabas escuchar o recordar el día de hoy, pero lo mejor que podemos hacer es que si la palabra de Dios nos ha hablado algo el día de hoy, la tomemos, la obedezcamos. Y lo mejor es recibir los consejos. A lo mejor no son consejos que deseábamos escuchar, no todos. A lo mejor no son cosas que deseábamos recordar, pero la corrección no es algo agradable, o salir de mi zona de confort no es algo placentero, pero el consejo de Dios es el mejor para tu vida. Y tómalo en fe. Confía en Dios. Da este paso, decir, ok, Dios, voy a confiar en esta área tú sabes que me cuesta, pero la voy a soltar y voy a seguir tu palabra. Voy a creer que tu palabra es verdadera. Sea cual sea ese consejo que Dios te haya recordado de manera personal, tómalo con gozo, porque Dios es el que te está hablando, y hay una gran bendición cuando escuchamos su palabra y la ponemos por obra. Entonces vamos a orar.